El mayor talento literario en la historia de Norteamérica, Edgar Allan Poe, fue uno de los locos más dignos de compasión que han pisado la tierra. Su fascinante obra literaria, inseparable de su desdichada existencia, es uno de los testamentos más extraños, terribles y conmovedores que ha dejado a su paso por esta vida un ser humano. Con razón decía el genio de sí mismo que su mirar era distinto del mirar común de los mortales. No fui en la infancia como los otros, decía Poe, ni nunca vi como los otros vieron. Mis pasiones yo no podía hacer brotar de fuentes iguales a las de ellos. Y era otro el origen de mi tristeza, y era otro el canto que despertaba mi corazón para la alegría. Por eso casi siempre anduvo solo, compungido y ebrio de opio. Pero lo más probable es que Poe no bebiera ni tomase sustancias narcóticas para invocar a las musas, sino para mitigar su depresión abisal y misteriosa, fruto quizá de su extraordinaria lucidez, la que le hacía entender con doloroso pesar que él no estaba hecho para este mundo. Y sin embargo, el mundo se enriqueció con su obra, atribulada, sedienta y fogosa. De su portentosa imaginación nació de hecho el impresionante, oscuro y romántico poema intitulado El Cuervo. Es su creación más genial, si tenemos en cuenta sus contadas composiciones en verso y sus variadas docenas de cuentos. Toda persona culta reconoce, al leer o escuchar el comienzo del Cuervo, los ecos misteriosos de la pluma del escritor de Boston. Y toda persona culta se estremece de placer al evocarlos, sumergiéndose al instante en ese mundo onírico y alucinógeno. Cierta noche aciaga, cuando con la mente cansada meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral. Así comienza el relato, así empieza Edgar Allan Poe a encantar. El poema vio la luz en el periódico Evening Mirror de Nueva York en el año de gracia de Nuestro Señor de 1845. Había sido gestado bajo la embriaguez y la depresión de su última época en Filadelfia. El cuento está narrado en primera persona por un hombre que ha sufrido una pérdida terrible, irreparable, la de la mujer amada, aquella que los ángeles Leonor podrán llamar. Los hechos ocurren en el desolado mes de diciembre, en la soledad de su cuarto. A altas horas de la madrugada, sin haber encontrado el consuelo buscado en los libros, el hombre se adormece y de repente un ruido lo saca de su duermevela, como si alguien, muy suavemente, hubiera llamado a su portal. El hombre vuelve a oír el rasguido, que a intervalos se repite sin cesar. Presa del pánico, el protagonista se acerca a la ventana, desde donde vuelven a llamar. Al principio quiere pensar que es el viento, pero al abrir la persiana, se cuela por la ventana, agitando su plumaje, un cuervo solemne y ancestral, yendo a posarse en un busto de Palas Atenea, diosa de la sabiduría para la antigua civilización helénica. Finalmente el hombre y el animal mantienen una imponente conversación sin aparente coherencia lógica, que constituye, tal vez, el diálogo de mayor dramatismo de toda la literatura mundial, sin menospreciar el adiós entre Héctor y Andrómaca. Desde luego al hombre le produce una ansiedad inmensa semejante aparición, pero cree aprovechar la ocasión para extraerle algunos secretos de ultratumba. Sobre todo, al pobre desventurado le preocupa una cuestión tremenda. Quiere saber si en el Edén lejano, a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar. El ave negra aquí es sin duda señal de mal agüero, representando el recuerdo aciago de la fatalidad de Leonor. Además, confirma los peores temores del hombre, asegurando que a su amada ya no la volverá a ver nunca más. El desenlace es lúgubre y pesimista. El cuervo, cuya osada presencia sigue proyectando su sombra fantasmal en el cuarto, impide que el alma del hombre, anclada en el recuerdo de Leonor y tal vez en el pecado, se pueda alzar.
Una clave que ayuda a entender esta genial historia, presentada en verso a lo largo de 18 estrofas, se encuentra en unos versos que son toda una reminiscencia del Quijote, pues el hombre pide al cuervo el bálsamo de Galaad. Es decir, el hombre quiere curarse, encontrar la cura para su enfermedad. Dicho de otro modo, necesita pasar página, pero sin traicionar a Leonor. Preterir su recuerdo, sin que le resulte insoportable su lamentable estado de orfandad. Sin embargo, una arraigada melancolía no le deja avanzar. Es la tentación con forma de cuervo. Y es en definitiva como si el propio Poe se hubiera descrito a sí mismo y profetizara en su más célebre poema su fatídico porvenir, su trágico final. La vida del escritor estadounidense, como se ha dicho, fue amarga y difícil. Se quedó muy pronto sin padres y no se sintió nunca a gusto del todo conviviendo con esta humanidad profundamente enferma. No acabó sus estudios en la Universidad de Virginia ni en la Academia Militar de West Point. Atravesó varias crisis mentales, hasta que la muerte de su esposa lo sumió en una melancolía negra y obsesiva, refugiándose en el alcohol, las drogas, los libros y la escritura. En realidad, Poe llevaba mucho tiempo cavando su propia tumba. En sus narraciones extraordinarias ocupa un espacio muy especial la figura femenina. Eleonora, Morella, Berenice y Ligeia son algunos títulos de sus lóbregos relatos. También compuso un himno a la Virgen María, en el que Poe pedía a la Madre de Dios que su alma negligente no se extraviase. Con todo, en la obra de Poe destacan sobre todo sus inquietantes relatos psicológicos, además de sus cuentos de terror, fantásticos y policiales. Se le considera, por cierto, el padre de las novelas policíacas y el principal ascendiente de los cuentos de terror. No en vano, siguen perturbándonos el ánimo creaciones como William Wilson, El pozo y el péndulo, El gato negro, El corazón delator, La máscara de la muerte roja, La carta robada, La caída de la casa User, El escarabajo de oro o Los crímenes de la calle Morgue. En todas estas creaciones se manifiesta una fantasía desbordada, una sensibilidad sutil, un gusto por lo macabro y una fuerte atracción por lo misterioso y tétrico. A la postre, el portentoso escritor acabó trágicamente, a punto de desposarse de nuevo con otra joven. Víctima de su propia obra, como si hubiese sido avasallado por una oscura maldición. El 3 de octubre de 1849 fue hallado en un tétrico callejón de la ciudad de Baltimore, casi irreconocible y vestido con andrajos, en la peor de las condiciones posibles. Había sufrido una crisis de delirium tremens. 4 días después moría en el Washington Hospital, sucumbiendo a las pesadillas que su imaginación enajenada había ido forjando en las últimas horas. Al final, solo pronunció: «Que Dios ayude a mi pobre alma». De natural sensible y nervioso, incluso en grado superlativo, murió creyendo que su triste vida no había sido más que un capricho, ilusión, pasión, deseo de soledad, desprecio del presente, anhelo del porvenir. En definitiva, Edgar Allan Poe dejó para la posteridad una obra fascinante y misteriosa, que solo ganaría fama a título póstumo. Él fue un personaje único, uno de los mejores escritores estadounidenses de su siglo, y con toda seguridad, uno de los hombres más dignos de compasión de la historia. En su alma hubo siempre una sed de infinito, una nostalgia eterna, fruto de no poder saciar ese abismo, y una conciencia absoluta de su infelicidad. Todo lo que amé, decía, lo amé solo. Así mi infancia, en el alba de mi tormentosa vida, irguióse desde el fondo de todo bien y todo mal, desde cada abismo, encadenándome el misterio que envuelve mi destino. En fin, ojalá esta alma refinada descanse hoy entre ángeles,
junto a su amada Leonor.